cualquier otro ámbito del derecho. Y es entonces cuando se me encendió la luz de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos algo parecido con el deporte? Porque es evidente que la crisis sanitaria y la crisis económica que ya estamos viviendo y que se nos va a caer encima, pues va a provocar un cataclismo muy importante en todas las áreas del deporte. Entonces, contacté inicialmente, bueno, inicialmente tenía una idea y que fue cambiando sobre la marcha, y finalmente lo que se me ocurrió fue ofrecer una visión transversal, interdisciplinar, de casi todos los, no sé si de todos los ámbitos del deporte, porque la palabra deporte incluye muchas realidades, muchas aristas, pero de muchas de las áreas del deporte, o al menos de las que nos parecen más relevantes y más interesantes a los que nos dedicamos desde un punto de vista teórico a ella. Por supuesto, o sea, habrá lagunas, habrá contradicciones, pero bueno, creo que en una obra de estas características es casi inevitable. Y fue de esta manera que contacté primero con juristas, con economistas, con gestores, con periodistas, con profesionales que podían ofrecer una visión más directa o más práctica en su quehacer cotidiano. Y lo que fue el segundo esquema, el segundo eje vertebrador del libro, era distinguir que la crisis va a tener diversas etapas. Al principio de la pandemia, gran parte de los juicios y de los augurios eran muy pesimistas. Parecía que con el virus se acababa el mundo. Y bueno, creo que no era el caso, ni es el caso, ni va a ser el caso. Creo que ha habido epidemias en el pasado mucho más graves. La humanidad estaba mucho peor preparada para enfrentarse a ella, y no cambió el sistema económico, no cambiaron las relaciones sociales, no cambió la manera en la que nos relacionamos. Entonces yo creo que a pesar de la gravedad de dicha crisis, no, debemos rehuir de esa especie de pánico moral. Como también debemos, de alguna manera, rehuir de la visión actual, de quizá darnos demasiado prisa en salir de las etapas peores del confinamiento. En cualquier caso, esa distinción entre un escenario corto, medio y largo plazo era para mí muy importante, y de hecho tuve la suerte que unos compañeros de la Pompeu Fabra, que son economistas y colaboramos estrechamente, formamos parte del Sports Lab, un grupo de estudios sobre el deporte, habían realizado un análisis bastante completo sobre el impacto de la crisis en el deporte, y ellos distinguían tres escenarios posibles, y además eran bastante realistas en el sentido de decían, no nos basamos en datos porque todavía no los tenemos. Como tú has dicho al principio, estamos todavía en el terreno de la incertidumbre, no de la certeza, no de la seguridad. Pero aún y así, este esfuerzo por imaginarnos el futuro es lo que nos permitirá avanzar de una manera más firme de cara a la recuperación del deporte. Pero en cualquier caso, la crisis va a ser muy, muy sobresaliente, muy grave, y debemos estar muy preparados. Y en ese sentido, el libro pretendía ofrecer más que soluciones, propuestas, un diagnóstico sobre esa base de la incertidumbre, y también unas ideas para un debate en cualquiera de los ámbitos del deporte. Después, otra idea importante del libro era que los autores en cada una de las áreas trataran de ofrecer algunas propuestas, algunas ideas sobre cuestiones más concretas, ¿no? Bueno, pues de ahí la llamada a gestores, a economistas, a filósofos y a juristas, ¿no? También es interesante que, dada la coyuntura política en la que nos encontramos y que todavía el anteproyecto de ley del deporte no ha sido aprobado, pues quizá tengamos una oportunidad para de alguna manera repensar
el contenido de dicha ley y adaptarla a lo que son las circunstancias, como decía antes, a corto, medio y largo plazo. En cualquier caso, yo en la introducción que realizo al libro destaco varios ámbitos donde yo personalmente me encuentro más cómodo a la hora de reflexionar. Yo no soy experto en economía, no soy experto en gestión del deporte, no soy experto en casi nada. Por lo tanto, me es difícil pronunciarme, pero sí en algunas cuestiones en las que he ido trabajando un poco más durante estos años, ¿no? En ese sentido hago un análisis un poquito más detallado de qué es lo que ha ocurrido con el tema de la cancelación de las competiciones. De alguna manera mostrar la insatisfacción de las respuestas que las federaciones a través de sus reglamentos y estatutos habían hecho de la falta de imprevisión de una cancelación parcial o total de las competiciones, y en ese sentido creo que una de las lecciones que tendrán que tomarse muy en serio las federaciones es la técnica legislativa. Yo aprovecho en uno de los comentarios que hago, porque fue también el objeto de un artículo que escribí hace poco, que uno de los aspectos cuando se habla del buen gobierno, de la gobernanza de las federaciones, casi siempre se habla de valores o de principios sustanciales, pero siempre o casi siempre nos olvidamos de que también hay cuestiones de carácter formal o de mecanismos o de técnica, y uno de ellos es la técnica legislativa. Yo he tenido la experiencia de trabajar un tiempo para la Federación Española de Fútbol en el Comité de Ética, y mi impresión acerca de los reglamentos o cualquier normativa es que es manifiestamente mejorable. Y si ya bajamos a otras federaciones menos potentes, con menos recursos, pues ahí las lagunas y las deficiencias son más notables. Por lo tanto, yo creo que esta sería una de las primeras lecciones que en este caso las federaciones, aunque también podríamos, cuando hablamos de técnica legislativa, también podríamos extender la misma conclusión a clubes u organizaciones similares. Después, bueno, el tema de la violencia, aunque es un tema que ha sido tratado poco, hay un par de análisis interesantes de José Manuel Ríos Corbacho y de Emilio Abejón, en la que destacan que una de las consecuencias del manejo, de la gestión de la crisis por parte de los órganos reguladores de las competiciones, especialmente en el ámbito del fútbol, ha sido, si no despreciar, tomar en muy poca consideración a los aficionados, ¿no? Alguno de ellos incluso decía, bueno, ¿cuál es el papel entonces de los aficionados en el ecosistema del fútbol? Si se puede prescindir de nosotros para acabar la temporada. Y ellos avistaban como, no como consecuencias, pero sí como algo que deberíamos tener en cuenta, es que haya algún tipo de rebrote de la violencia por estas circunstancias. Otro tema interesante es el de la responsabilidad social corporativa. Bueno, aquí hay dos tipos de análisis, unos más optimistas y otros más pesimistas. Los optimistas, bueno, si nos fijamos en qué han hecho algunas federaciones, pues sí, han hecho algún tipo de labor en ese sentido, pero casi siempre estamos hablando de organizaciones o de federaciones muy potentes. ¿Qué han hecho otras federaciones, otros clubes o incluso los deportistas? Bueno, yo creo que el panorama no es tan positivo, no es tan optimista. Muchos de estos deportistas, con algunas excepciones, evidentemente, han actuado reactivamente cuando se les ha reclamado algún tipo de labor altruista o solidaria. Pero no son muchos los deportistas, sobre todo los que están en posiciones más aventajadas, que hayan tenido una actitud proactiva a la hora de mostrar ese tipo de actitudes que la sociedad le demandaba. Otro tema interesante es el del dopaje. Del dopaje hay dos contribuciones y en alguna de ellas pues, se reclama que la creación de algún tipo de observatorio independiente
que regule mejor el dopaje. Y otra aportación que no está dentro de este ámbito del dopaje, pero que es especialmente interesante, es la reflexión de Alberto Palomar. Alberto Palomar señala que la ley sobre protección de salud del deportista y de persecución del dopaje, que es del año 2013, fijaros que están ahí mezcladas dos cosas: protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje. Dice, bueno, ¿a qué se ha dedicado esta ley y el organismo que regula la persecución del dopaje? Bueno, básicamente la lucha contra el dopaje, pero no a la protección de la salud del deportista. Y Alberto Palomar, que es alguien que en este sentido es una persona, un referente, señala, no se ha hecho nada, no ha habido ningún tipo de desarrollo. Y quizá estemos pagando algunas consecuencias de esa pasividad en el momento presente. Después, otro tipo de reflexiones interesantes. Hay una casi unanimidad en que a partir de ahora haya una mayor atención a las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Era algo que ya se venía discutiendo, ya se venía reclamando por algunas asociaciones e incluso ya el COI había receptado algunas de estas sugerencias, porque evidentemente los gastos, no solo económicos, sino el coste medioambiental de algunas de las actividades deportivas, de los macroeventos que se organizan, son cuantiosas, o la contaminación que producen muchísimos de los traslados en algún tipo de competiciones. Acordaros de la crítica que sufrió el Real Madrid por trasladarse, creo recordar, a Salamanca en avión, cuando podía haber tomado otro tipo de medio de locomoción. Y creo que, no sé si era en ese partido o en un partido anterior o previo, el Real Madrid decidió ponerse las camisetas verdes en honor a la defensa del planeta. Dice, bueno, hay una pequeña contradicción, ¿no?, en esto. Por lo tanto, creo que esto sería otro de las enseñanzas que el deporte debería tomarse más en serio de lo que se ha tomado hasta el momento, ¿no? La idea de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente. Otro aspecto muy interesante es el de los estadios. Cómo va a cambiar la configuración de los estadios o de las instalaciones donde se llevan a cabo las competiciones deportivas. No solo a corto plazo, por el hecho de que al menos en el fútbol profesional no va a haber espectadores, sino cómo se va a garantizar que todas las cuestiones de salud estén llevadas de una manera suficiente para evitar cualquier tipo de contagio por este virus o por cualquier otra amenaza que pueda surgir en el futuro. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra relación no solo arquitectónica con los estadios, sino con los eventos deportivos, en la medida en que cada vez nos exijan más controles para entrar en los estadios? Igual que antes no teníamos problemas para entrar en un avión, hoy día es bastante desagradable tomar un avión por todos los controles que tenemos que sufrir los viajeros. Pues nos va a suceder algo parecido con la asistencia a los estadios. Y en ese sentido menciona ahí una frase de Albert Camus. Albert Camus decía que los teatros y los estadios eran los lugares que más había amado en su vida. Los seguiremos amando a los estadios si cambian tanto las circunstancias que hacen referencia al acceso. Y por último, y ya con esto creo que podemos terminar mi presentación, el tema de la tecnología es otro de los cambios. Bueno, vosotros sabéis que es un tema que me ha interesado siempre, e incluso en uno de mis libros hablo de que si no a corto, a medio plazo, habrá un cambio de prima en el deporte por el impacto de las tecnologías, desde la inteligencia artificial, la genética, los implantes, las prótesis, etc. Pero esto se va a acelerar por el efecto que ha tenido el coronavirus, ¿no? El hecho de que no podamos disfrutar del deporte en el exterior ha hecho que muchísimas personas que estaban interesadas o bien en el deporte o en el ejercicio lo hayan trasladado a casa y se hayan comprado diversos dispositivos, ¿no? Pero probablemente
a corto plazo nuestra relación con las tecnologías aplicadas en el deporte también van a suponer una manera muy, muy distinta de enfrentarnos a ella. Y en ese sentido hay también hay una concreta referencia a los eSports, porque han sido uno de los grandes beneficiados del confinamiento. Aquí hay posturas algo encontradas. Unos piensan que esto puede marcar un antes y un después y otros piensan que no necesariamente. Pero, evidentemente, practicar deporte y ejercicio o transformar de una manera bastante notable debido a los efectos que ha tenido el coronavirus. No sé si con esto tenéis suficiente como panorama del libro y en cualquier caso quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Gracias, José Luis. La verdad que sí, la presentación del libro yo creo que a todos nos ha quedado ganas de acudir a Amazon, de seguir empapando con esos apuntes que nos han dado sobre diversos temas. Y hay uno, por ejemplo, que sí quisiera también trasladar al resto de compañeros de la mesa, tanto a Miguel como a Javier, y es el tema de la decisión, porque yo creo que aquí ahí sí que había que diferenciar entre deporte profesional, o digamos el deporte profesional en liga de fútbol profesional fundamentalmente hablando, incluso podríamos meter ahí a ACB también con la posible solución que están planteando de acabar la liga en un tipo Final Four o digamos ese formato Copa para finalizar la liga en un lugar donde haya poco impacto coronavirus, como pueda ser las Islas Canarias y tal, que es lo que se estaba pensando por parte de la ACB, pero yo creo que esa es la diferencia entre los dos grandes grupos, es decir, el fútbol profesional fundamentalmente y el resto de deportes, donde básicamente se ha dado por finalizadas todas las competiciones. Y esa decisión de continuar con el fútbol profesional y eso, y enlazado con el papel precisamente que hablaba de los espectadores y la decisión de continuar la actividad deportiva o la competición sin espectadores, sobre todo Miguel, Javier, no sé vuestra opinión al hilo de eso y también, evidentemente, José Luis, si quieres profundizar en esto, bueno, pues podéis dar vuestra opinión. Bueno, hola a todos, espero que estéis todos bien, tanto personal como profesionalmente, y bueno, con mucho ánimo para todo lo que nos espera, ¿no? Bueno, parece, José, que esa es la pregunta del millón. Me voy a referir sobre todo a la continuación de las ligas profesionales. Bueno, es una decisión muy, muy complicada que yo creo que se toma en los llamados pactos de Viana. Esa decisión es lo que realmente me llama la atención, ¿no? Estos pactos de Viana lo que viene a ser es una reunión se mantuvo en el Consejo Superior de Deportes entre Irene Lozano, el señor Javier Tebas y don Luis Rubiales, en la que acabó promulgándose el Real Decreto Ley 15/2020, que modifica el tema de los derechos de televisión. Y bueno, este Real Decreto Ley lo que hace es una serie de medidas muy positivas para el deporte español, pero creo que ya a partir de aquí, de este pacto, ya se obliga, digamos, con independencia de las cuestiones sanitarias, a continuar con las ligas profesionales sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, este Real Decreto de Ley lo que hace es atribuir un mayor porcentaje de reparto de beneficios de los derechos de televisión para el Consejo Superior de Deportes, para la Federación Española de Fútbol, para la creación de una fundación, la Fundación España Deporte Global, es decir, una serie de medidas muy, muy positivas, pero que suponen que todo esto reconduzca a una situación en la que haya que recaudar dinero sí o sí, ¿no? Entonces, para no perder este dinero, hay que continuar con la competición de todas. ¿No? En todo caso, bueno, en el libro hay 35 autores que creo que hablan sobre esto y cada uno tiene una opinión, ¿no? Que llama mucho la atención en el libro y es genial por eso, ¿no? Se ven distintos puntos de vista. Uno de los artículos es del doctor García Cava, que desgrana este Real Decreto Ley del que os he hablado y explica perfectamente cómo funciona el pacto, ¿no? Un poco. Lo que viene a decir es que es una facilitación de la transferencia de los recursos privados generados por el fútbol hacia políticas públicas previamente significadas, ¿no? Básicamente lo que viene a decir es eso, que es un acuerdo muy positivo para el deporte español. A mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Que decisiones tan importantes ante una pandemia parece que se llevan a cabo o se deciden en un despacho para que veáis la importancia del deporte, ¿no? Que son medidas que se deberían seguir criterios estrictamente sanitarios y en este caso priman los criterios
económicos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, es cierto que con ese dinero se financia el deporte, que con el dinero de las competiciones y de los derechos de televisión se financia todo el deporte, es muy importante que se lleve a cabo el final de la liga, pero entiendo que se pueden hacer otras medidas, ¿no? Se pueden implantar, se pueden llegar a unas medidas, un acuerdo con los operadores de televisión para hacer otra competición el año que viene, o intentar estas 11 jornadas que no se van a disputar, pues compensarse en años sucesivos con otra serie de jornadas, ¿no? Hay otros motivos por los que entiendo que no se debería continuar la competición. La competición hubiera terminado este fin de semana, el 25 de mayo, creo que era el 24 de mayo, ¿no? Entonces, esta competición no tiene nada que ver con la que se inició al principio, va a haber un parón de 3 meses, se va a celebrar sin público en las gradas, que creo que es una situación muy importante, como se explica en varios artículos del libro. Otras cuestiones son el tema de las lesiones. Otra es el tema de las reuniones que pueden haber en los bares. Por ejemplo, la competición empezaría con un Sevilla-Betis, es decir, se puede controlar el acceso a los estadios, que no haya acceso a los estadios, se puede controlar los test a los contagios a los deportistas, pero no se puede controlar. Es muy complicado que cuando esto se abra, empiece la competición, un Sevilla-Betis, por ejemplo, en un bar, pues se mantenga las distancias de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que replantear esto, y lo que me entiendo que no debería ser es una cuestión puramente económica, porque podía paliarse esta desventaja económica, se podía paliar con otras medidas, ¿no? Apuntan algunas voces que en septiembre estaremos igual. En septiembre habrá que nos encontraremos con la misma situación, que habrá que guardar la distancia de seguridad y demás, ¿no? Pero no creo que sea así, estaremos muchísimo más preparados, tendremos un mayor conocimiento del virus, se habrá avanzado muchísimo en la vacuna y comenzará un campeonato nuevo con unas reglas nuevas, una reglamentación que ampare este tipo de situaciones que actualmente no se recogen, ¿no? Hay un artículo en la federación, en el reglamento de la federación, creo que es el 188, no estoy seguro, pero viene a decir que sí se puede suspender la competición, ¿no? Pero no vienen las consecuencias de esa suspensión, y es algo que, como bien ha dicho José Luis, la técnica legislativa realmente sí que hay que mejorarla, ¿no? Habría que mejorarla en ese sentido, y bueno, evidentemente no se podía prever esta pandemia, pero sí que ahora, a partir de ahora, sí se podrá regular eso. En definitiva, hemos convertido esto en un producto audiovisual, no importando la presencia de espectadores en los estadios, y bueno, creo que no es el camino y habría que buscar otras fuentes de financiación. Hay un artículo muy interesante en el libro que trata Diego Molina sobre esto, y al final lo que hace en su artículo es una gran reflexión, bueno, entre el aficionado, distingue entre el aficionado que ve y el aficionado que siente. No solo hace esta distinción de manera magistral, sino que también pone sobre la mesa el tema de la Copa del Rey. Nadie discute que la Copa del Rey se posponga, o debido a la naturaleza del encuentro y demás, que es una fiesta del fútbol, nadie pone en duda que esto se aplace sin ningún problema. Sin embargo, la Liga es cuestión de Estado que se termine por las consecuencias económicas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, es una decisión muy complicada. Yo también entiendo la decisión que se toma, y bueno, ya que se va a continuar, parece que al menos se puede conseguir muchísimas cosas positivas para el deporte, que se verán reflejadas en el Real Decreto Ley 15/2020, que finalmente se deberá tramitar como proyecto de ley, porque bueno, hay cuestiones ahí que no quedan muy claras sobre la urgencia y alguna que puede ser inconstitucional, pero sobre todo, bueno, yo espero realmente que salga todo muy bien y que veamos un buen espectáculo, y sobre todo que mi equipo gane la liga, ¿no? Javier, si activas tu micrófono, ¿quieres darnos tu opinión? Activado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en principio, encantado de esta ocasión porque, bueno, una vez más podemos limar las asperezas de la distancia por medios tecnológicos, cosa que siempre es recomendable y bueno, saludable, porque lo que no podemos perder nunca es la comunicación, y esto facilita mucho los términos. He escuchado muy atento a Miguel y me ha gustado lo que ha dicho. He escuchado atento también a nuestro insigne José Luis. Y bueno, pues yo sí que me voy a pronunciar un poco más drásticamente. Este asunto de la pandemia ha tocado y trastocado los cimientos propios de la reglamentación deportiva. Ha puesto en evidencia todas las miserias industriales, comerciales, sociales, legislativas, que, bueno, pues versan sobre la cuestión.
Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de toda esta situación es la gran hecatombe que supone para el deporte internacional. Es decir, FIFA, las grandes instituciones deportivas, el COI, el Comité Olímpico Internacional, etcétera, precisamente son las estructuras que han servido durante muchos años de referencia, han sido incuestionables sus decisiones, y en estas circunstancias ni se está ni se les espera. Quiero decir, FIFA, por ejemplo, se ha limitado estrictamente a promulgar una serie de instrucciones o de referencias en la que se ha salvaguardado una sola de las 3 recomendaciones que ha dado, y es respetar el periodo de ventana de transferencias para que, de alguna manera, el tráfico internacional de jugadores pues permanezca vigente y no se perjudique grandemente la actividad de formación de plantillas de jugadores, de equipos, etcétera, ¿no? Es decir, en el fondo se ha ido a una cuestión meramente crematística cuando realmente el sustrato de fondo, el problema fundamental, no se ha resuelto. Y en este caso particular es que el conflicto que tradicionalmente se había planteado y se plantea continuamente entre la armonización del derecho internacional privado que rigen este tipo de instituciones, pues implica e incide directamente en las regulaciones nacionales. Es penoso descubrir con Miguel que efectivamente las medidas regulatorias inmediatas van encaminadas a preservar el estatus económico de la liga profesional y hacernos partícipes de unas regalías con ánimo de, bueno, participar de un pastel que se viene abajo, porque efectivamente aquí los operadores económicos son los que mandan. Y son los que mandan porque una señal de televisión, un propietario internacional de una señal televisiva que se gasta 600.000 millones o no sé cuánta cantidad de dinero en pagar los derechos de imagen y de transmisión y demás, pues claro, ha visto peligrar un negocio que ha sido boyante durante muchos años y que ha generado infinitos recursos. Eso obviamente se va a considerar muy seriamente. Y se va a considerar muy seriamente porque de momento no sabemos cómo va a transcurrir el asunto. De hecho, la asistencia de los aficionados, del público en general, a los estadios, normalmente solía ser, y venía siendo así, una cláusula de obligado cumplimiento por parte de las ligas. E incluso se les obligaba a que por lo menos hubiese un mínimo de aforo formal en cada estadio de cada partido que se retransmitía, y en el caso peor de las circunstancias, que este personal que se acudía a los estadios estuviese en zona visible, de tribuna, palcos principales, etcétera, por lo mismo, ¿no? Para garantizar una falsa imagen de llenanza de campo o una falsa imagen de una tradición o de una ansiedad por tener esa afición contenta y repleta de actividad que quizás no responda a la realidad. Y digo que no responde a la realidad porque, bueno, efectivamente están ahí los deportes y están algunas cosas más, como es la tendencia al deporte no federado, que de alguna manera van a condicionar el devenir inmediato de nuestra actividad deportiva tal y como la conocemos hoy. Pero, en resumidas cuentas, yo lo que quiero poner en evidencia es que las grandes estructuras deportivas no han sabido estar a la altura de las circunstancias, han dejado al socaire de las circunstancias a todos y cada uno de los miembros o de los órganos sociales o de los agentes sociales y deportivos que configuran esta gran tejido deportivo, y que de alguna manera está todo mediatizado por el interés de la industria deportiva que gira en torno a la actividad. De manera que legislaciones, salud, personal o grupos vulnerables, estructuras legales, etcétera, eso creo que ha quedado en un segundo plano. José Luis, incidir sobre este asunto, sobre este aspecto, continuar la competición sin jugadores, sin público, sin jugadores es difícil, sin público. Activa el micrófono, por favor, José Luis. Coincido con lo que ha dicho tanto Miguel como con lo que ha dicho Javier. En primer lugar, que los pactos de Viana, el principal objetivo era económico. Dos instituciones o dos personajes que estaban históricamente enfrentados de una manera brutal, pues de la noche a la mañana han llegado a un acuerdo sobre aspectos esenciales. Y esto solo se puede explicar por los beneficios que han obtenido ambas organizaciones. Ha sido
dicho en términos de negociación, una negociación win-win, en la que todas han salido ganando. Yo creo que hay aspectos positivos. Evidentemente que hay una redistribución de los beneficios que obtiene el fútbol hacia otras categorías que no son las profesionales y también para el deporte en general. Pero es lamentable en este sentido que no se haya dado ni siquiera voz a los futbolistas, que son los que van a arriesgar su salud, no solo por reiniciar los entrenamientos y las competiciones antes de tiempo, sin la debida preparación, no solo porque van a tener que jugar en meses donde hace una calor terrible. Imaginaros un partido en Sevilla, aunque se juegue a las 10 de la noche, en pleno junio o julio, para los futbolistas va a ser horroroso, ¿no? Y después porque van a poner ellos en peligro su salud, por la posibilidad de que haya contagios, ¿no? Hemos visto que inmediatamente que se han realizado pruebas, no solo en España, sino en cualquier otro país donde se han llevado a cabo, han salido positivos. Entonces, a pesar de que haya unas garantías que están bien pensadas, pero no hay una certeza de que no vaya a haber contagios. Entonces, yo uno de mis artículos me preguntaba en voz alta, imaginaros que se contagia Messi. La idea de que reflotemos el fútbol porque es marca España, ¿cómo sería la afectación a la marca España que Messi estuviera contagiado? Y en segundo lugar, respecto al papel del aficionado, respecto a lo que comentaba Javier, evidentemente hay no un desprecio, pero sí una falta de consideración al papel que juega el aficionado, el deporte, especialmente el fútbol, pero si cualquiera de ellos sin público no es lo mismo, y de alguna manera el deporte se levanta sobre la pasión. El deporte no es solo una cuestión técnica, es un fenómeno social, de relaciones. Es una forma de obtener y de alguna manera hacer más densas nuestras identidades personales. Si quitamos esa participación, corremos el riesgo de que el deporte pierda un valor central. Ahora bien, esto creo que va a ser solo provisional, por lo tanto no debemos tener un miedo atroz a que haya esa especie de desprecio hacia el aficionado. Pero yo creo, ¿no creéis, os dirijo a los tres, ¿no creéis que lo que ha sucedido es que realmente la componente mercantilista del deporte profesional, digamos, ha dado un puñetazo encima de la mesa y evidentemente todo lo que es los valores deportivos de la competición, a ver, esta fase de pandemia ya sabéis que también hay una cosa que hacer, como por ejemplo consumir series. Hay una serie muy buena llamada, creo que Juego de Caballeros, en Netflix, donde habla un poco sobre el inicio del fútbol. En esa primera Copa de la Liga que se llamaba a finales del siglo XIX, y en donde la componente deportiva, lo que es la afición, lo que es un pueblo, por ejemplo, un pueblo de mineros o de carpinteros o de talleres, se aglutina en torno al equipo de la localidad, y tanto empresarios como trabajadores se unen cuando había que ir el domingo a animar al equipo de la localidad. Eso yo creo que, evidentemente, con esta situación y la altura que nos encontramos, ha desaparecido totalmente. No sé si quiero que matificéis vuestra opinión. Yo creo que el fútbol se ha convertido única y exclusivamente en un producto de consumo, y además un consumo que si no va la gente al estadio no pasa absolutamente nada, porque van a seguir televisándolo, con lo cual se va a seguir consumiendo. Yo creo que la componente mercantilista y del deporte en ese sentido, el deporte profesional, yo creo que es lo que digamos, ha evidenciado con esta situación, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, es lo que venía apuntando, pero bueno, ya digo que dentro de lo malo, al menos parece que ese componente mercantilista, bueno, al final se va a ir repartiendo más dinero entre, digamos, las federaciones y por lo menos va a haber un traslado al sector público más grande y se va a apoyar más el deporte dentro de lo malo y dentro de que sin duda es una decisión económica únicamente que atiende a criterios económicos cuando estamos viviendo una situación pues muy complicada, ¿no? Hombre, yo considero que efectivamente se están, digamos, repensando algunas cosas.
a mí no me parece razonable que una federación deportiva, en este caso la de fútbol, que es la referencia, y dejemos claro definitivamente para todos los siempre, como dicen en mi pueblo, que hay dos realidades y es el fútbol y el resto del mundo deportivo, ¿vale? Eso es incuestionable e impepinable, pero ahondando en el fútbol, yo siempre he sido un poco reacio a tratar temas de fútbol, personalmente, porque entiendo que el deporte es muchísimo más amplio y hay mucho más deporte aparte del fútbol, ¿no? Y quizá el fútbol no sea realmente el espejo formal de esa transmisión de valores que se le presume al deporte y demás. Pero bueno, salvando esa distancia, a mí no me parece razonable que una federación concreta tenga un presupuesto, por ejemplo, como la de fútbol, de 300 millones de euros y que eso suponga el presupuesto de un municipio como por ejemplo de Córdoba que tiene 300.000 habitantes. Es decir, el criterio de proporcionalidad aquí se ha perdido absolutamente. Y la finalidad última del deporte federado, no olvidemos nunca esto, es la competición. Sin competición no tiene prácticamente sentido la actividad deportiva, porque la realidad es otra. La realidad es que en el caso de Andalucía hay 2,5 millones de practicantes al deporte o de deporte, considerado estadísticamente este perfil como personas que practican deporte 2 días en semana, con un horario más o menos de 2 a 3 horas diarias, etcétera. Y después está el deporte federado, que es el de competición, y es donde está el deporte profesional. Luego, realmente estamos asistiendo a un cuestionamiento de una invasión absoluta del deporte profesional minoritario, porque son 500.000 fichas federativas las que tenemos en Andalucía, frente a 2 millones de practicantes deportivos, con lo cual realmente el deporte federado es minoritario. Pero claro, es el que manda, es la referencia comercial, institucional, política. No hay que olvidar tampoco que también se hace mucha política con respecto al deporte profesional o de aficionado, porque esta es otra realidad paralela y también un poco discordante. Situémonos, por ejemplo, en todo lo que es la competición olímpica o paralímpica. Se supone que ninguno de esos deportistas es profesional y muy pocos acaban después siendo profesionales. O si lo hacen en condiciones muy precarias. Nada que ver con el fútbol. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente la realidad del fútbol ha meteorizado todo tipo de planteamientos sobre la cuestión. Es una industria, es un gran negocio que hay que mantener o contra cualquier medida, porque claro, tenemos presidentes federativos que cobran 130.000 euros al año. O sea, eso no lo gana ni 6 presidentes del gobierno seguidos. O no. Quiero decir, está desorbitado, ¿no? Y como está desorbitado, se hace de este planteamiento pues algo que mantener, claro, y se mantiene a base de recursos económicos. Olvidémonos de planteamiento de promoción social, de cultura del deporte. No, esta no es la realidad es otra. Pero es otra porque el problema radica, creo, en mi opinión, en el excesivo intervencionismo público. No se desarrolla por sus medios naturales. Y como no se desarrolla por sus medios naturales, está siempre intervenido por intereses que se racionalizan, intentando armonizar criterios económicos con criterios sociales. Y realmente eso es muy complejo. Eso es muy, muy complejo. El aficionado es fundamental, pero el aficionado es sustituible, quizá la pregunta sea esa. Y si es sustituible, ¿por quién? Y de cualquier manera, la práctica del deporte es personal. Cuando se hace colectiva, ya es negocio. No es razonable que solamente se reconozca como deporte profesional el que exclusivamente diga una liga profesional de una federación deportiva, porque hay gente que vive profesionalmente de esto. A lo mejor no ganan las cantidades que ganan Messi y demás, por supuesto que no, pero hacen sus carreras promocionales, hacen sus escuelas deportivas, hacen sus competiciones locales, sirven de referencia en su entorno local y, lo más importante, identifican al deportista con una serie de valores y normalmente un sitio geográfico, algo que ha desaparecido en el fútbol. El Barcelona no es el Barcelona, no representa a Barcelona, porque está totalmente deslocalizado por sus miembros. Eso es una arquitectura económica y deportiva genial, efectivamente,
fenomenal, de una superdirección deportiva, pero eso no representa a la gente de la zona, como apuntaba con respecto al origen del fútbol y demás, ¿no? Yo considero que el tema es más serio de lo que parece, que deberíamos efectivamente cuestionarnos, intervenir en todos los aspectos que participan en la vida legal y social del deporte, porque hasta ahora hemos estado siempre gobernados por las instituciones federativas y esa no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es otra, como que, por ejemplo, hay que introducir los criterios del puro derecho laboral en este entorno y dejar de protagonizar negociaciones colectivas que son más amarillas que el propio amarillo, ¿no? O que realmente representen a las fuerzas vivas del deporte. Un profesional del deporte llega del fútbol después de que 1000 chavales han fracasado en el intento. Está desproporcionado, ¿no? Es decir, no tiene razón de ser que se queden tanta gente en el camino para un negocio que en el fondo es exclusivista. Y solamente llegan pues 50 equipos, 60 equipos, y en España no hay más de 500 o 550 profesionales del fútbol que vivan de este tema en plan profesional y serio, ¿no? Eso no es razonable, es decir, eso no es una estructura de empresa, no es un tejido empresarial, no, es un negociete súper megalómano, en fin, impresionante, pero que controlan 4 o 5 instituciones, no hay más. Eso no da estructura. Y como no da estructura, tenemos la realidad que tenemos. Y es que el deporte profesional se ve referenciado en ese deporte de fútbol, pero no es la realidad. Tenemos gimnasios, tenemos escuelas, tenemos asociaciones, tenemos escuelas de todo tipo. Bueno, ¿dónde están esas escuelas? ¿Dónde está la representación social del tejido empresarial o societario de ese colectivo que siempre está ninguneado y que nunca se ve? Eso también es deporte. Y además creo yo que es el gran deporte, porque la gente llega a las federaciones por 2 criterios, bajo mi punto de vista. Hay gente que lleva a sus niños a las federaciones porque se entretenga. Bien, es saludable y es razonable y es recomendable una práctica deportiva. ¿Y por qué federado en particular? Por una razón práctica, de aseguramiento. De decir, mira, por lo menos tengo a mi niño asegurado. Sé que tiene un seguro médico, tal y que cual, vale. Pero hay muy pocos que llegan con convicción de ser profesionales desde el principio, ¿no? Gente que se dedica desde los 7, 8 años a decir, no, mi niño va a ser profesional hasta que muera en el empeño y se jubile como profesional. ¿Por qué? Pues porque la realidad no es esa. La realidad es que se queda muchísima gente en el camino porque estamos hablando de un negocio exclusivo. Y estamos hablando de un negocio exclusivo de los mejores y para los mejores. Claro, la selección natural está ahí y actúa, y el negocio gira en torno a esa selección natural. Cuanto máximo rendimiento, pues máximo beneficio para todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues que la vida profesional de un individuo no pasa de 10 años o 15 años como mucho. Claro, una persona que durante 15 años está trabajando, siendo operativo para la vida social, digámoslo así, para el tejido industrial, pues resulta que después automáticamente entra en lesión. Y el índice mayor que tenemos de lesiones de invalidez permanente en el sistema público, prácticamente en proporción, es deportista profesional. O sea, que encima tenemos a un individuo que se le está pagando su pensión y ya no contribuye, pero sin embargo sigue haciendo actividades compatibles. En fin, esto es un descalabro que de alguna manera habrá que recuperar o que habrá que sanear. Pero lo importante, en mi caso particular, es la gran reflexión que supone cuál es la posición de nosotros, los juristas, los que estamos pensando, en fin, discutir estas cuestiones en este tema. Y yo creo que debemos de orientar hacia una sociedad deportiva mucho más colaborativa, mucho más abierta, no tan industrializada y, por supuesto, más ecológica o en el sentido, digamos, de pensamiento, es decir, más abierta a todo tipo de colectivos. La actividad deportiva del deporte adaptado está ahí, ninguneada, siempre lo ha estado, y sin embargo no hay ningún referente para ello. ¿Dónde está el criterio de solidaridad para este colectivo? Pues yo no lo veo. Y si está, pues en escasas ocasiones y con gestos muy simbólicos y muy precarios, ¿no? Bueno, pues si vamos a hacer deporte y lo vamos a hacer bien, pues pensémoslo bien y redactémoslo bien. ¿No consideráis, por ejemplo, que
uno de los grandes perjudicados de esta situación, de esta crisis pandémica, ha sido el deporte federado, las federaciones. Es decir, tener en cuenta que las federaciones se han regulado, sabéis, las órdenes ministeriales que regulaban las distintas actividades deportivas, la 380, que se dirigía a la actividad física, digamos, de ocio o la actividad física generalizada, y la 388, que se refería al deporte profesional y deporte federado. En las federaciones yo creo que han perdido aquí el pulso frente al deporte ocio, al deporte no federado. De hecho, lo que sí ha conllevado esta pandemia es que todo el mundo le ha dado por la práctica deportiva, es decir, el boom de la práctica deportiva, como decía José Luis al principio, en la adquisición ya no solo de cualquier tipo de aparato o instrumento para hacer deporte en casa, sino en el momento en que se pudo salir a hacer deporte, en las calles de todas las localidades, yo creo que de este país, era un hervidero de gente, aunque sea ya haciendo deporte de cualquier tipo. Entonces, yo creo que aquí el deporte federado sí ha perdido una componente en el sentido de no ofrecer, también por una déficit quizás de regulación, como tú bien apuntabas, José Luis, no ofrecer a sus federados unas soluciones desde el principio totalmente clarificadoras. De hecho, bueno, sabemos que las competiciones en muchas federaciones, independientemente del deporte profesional, se han acabado como se han acabado. Hemos tenido que articular una serie de, digamos, remisión a normativa que ya existía en reglamentos para intentar determinar una clasificación final de las competiciones con lo que ya se había disputado hasta la fecha, aplicando artículos que quizás no estaban previstos para estos casos, sino aplicando artículos que estaban previstos para otros temas, como por ejemplo era que un equipo se retirase de competición y como tal. Es decir, digamos, por analogía, aplicando normativa por analogía. Es verdad que esto no se esperaba que pudiese suceder, pero tampoco había una respuesta normativa dentro de los reglamentos federativos para estos casos. Y además luego yo creo que el federado no se ha visto un poco, digamos, huérfano de ese paraguas federativo, puesto que si bien parece ser que en principio el deporte federado podía venderse que tenía unos privilegios, como pudiese ser la práctica deportiva durante 2 veces al día, en franjas horarias un poco más amplias que las que tenía el deportista no federado, pero se da la situación, yo lo he vivido personalmente en una serie de cuestiones que me llegaban, como que un señor de una localidad, por ejemplo, de Benasque, que vivía en una población de menos de 5.000 habitantes, podía dedicarse a subir a la montaña durante todo el día, mientras que un federado únicamente podía hacerlo en una franja corta de espacio de tiempo y evidentemente no practicar el deporte como lo podía hacer cualquier no federado. Yo creo que aquí el deporte federado se ha visto muy tocado, ya no solamente desde la perspectiva económica, con la serie de la pérdida de recursos por la suspensión de las competiciones, incluso la nube que se cierne frente a las cantidades económicas que puedan percibir en materia de subvención, sino incluso yo creo que frente a sus federados han dejado de ser un referente o un paraguas, insisto, en la protección de lo que es el deportista federado. Esa es mi opinión y yo creo que es la sensación que me deja. No sé, vosotros, José Luis, empiezo por ti, que Sí. digamos, opináis sobre este tema. Bueno, antes de contestar o comentar lo que acabas de mencionar, quisiera volver sobre algo que ha mencionado Javier y que enlaza con el libro, ¿no? Y es que en el libro no solo se hace una visión del deporte federado, del deporte espectáculo, sino que se trata de ofrecer una visión, como decía antes, panorámica. Y hay contribuciones sobre el deporte escolar, hay contribuciones sobre el deporte inclusivo, sobre otros colectivos que han estado históricamente discriminados en el deporte, como las mujeres. Por lo tanto, el libro tiene esta ventaja, sobre todo si lo comparamos con algunos documentos que se han editado recientemente. Por ejemplo, la Asociación del Deporte Español ha sacado un documento interesante sobre la reactivación del deporte español, pero básicamente está centrado en el deporte federativo. Y las únicas medidas que propone son de carácter económico, mientras que en el libro mi propósito era lograr que dentro del elenco de autores y de expertos pues hubiera un conjunto de iniciativas mucho más diversas y mucho más plurales. Respecto a la cuestión sobre el deporte federado, bueno, yo dos cosas. Uno, el deporte federado es básicamente competición. Hay que ser realista, no es deporte formativo ni muchísimo menos, es competición, que es un aspecto central y es algo que es lo que ya llama muchísimo la atención a cualquier persona cuando se acerca al deporte, y es medir los
talentos o las capacidades que tenemos, o medir si nuestro equipo es mejor que el del otro. Lo que hace interesante en ese sentido el deporte, o una parte del deporte, para ser más exacto y para evitar la crítica de Javier, es que nos afiliamos a una bandera. Hay que ser realista. Es lo que hace interesante o divertido que nos pongamos los domingos por la tarde a ver un partido de fútbol. No porque sea especialmente interesante el despliegue de actividades físicas, porque hay otras modalidades que son mucho mejores que las del fútbol. Pero, ¿por qué el fútbol nos llama tanto la atención? Por este factor identitario. Entonces, respecto a la cuestión, volviendo al tema central, si perdemos las competiciones, que es lo que ha ocurrido, las federaciones se quedan sin su esencia. Y si a esto lo juntas con su dificultad, por su carácter burocrático, que muchas decisiones se tienen que tomar por asambleas, no sé qué, no sé cuánto, esto hace muy difícil que tengan capacidad de reaccionar. Y en tercer lugar, algo que tú también has apuntado, pero ya venía de lejos, el deporte no federado está cada vez ganando más adeptos porque ofrece una serie de ventajas que no tiene el deporte federado, que es la libertad. No es verse constreñido a un reglamento, a estos órganos burocráticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las federaciones también deben hacer una reflexión muy seria acerca de cómo deben, de alguna manera, reinventarse para seguir teniendo el papel central que han tenido en la estructura, en el ecosistema deportivo. Y ya concluyo con esto. Otro aspecto que yo también planteaba en el libro era rescate, recuperación o refundación del deporte. No sé si hay suficientes mimbres para refundar el deporte sobre bases más éticas o más solidarias como las que señalaba Javier, pero sí que creo que en algunos aspectos sí que tiene que haber una refundación. Por ejemplo, en el tema del deporte femenino, por supuesto, en el papel de los deportistas dentro de este ecosistema. Lo que decíamos antes, no puede ser que hayan estado ausentes en el Pacto de Viana o en las reuniones que ha organizado el CSD. Ha sido recurrente olvidarse de los deportistas. Y entonces yo creo que el libro ofrece esta otra perspectiva de pensar, bueno, qué otros aspectos estructurales del deporte debemos pensar y eventualmente cambiar. Javier, Miguel. Sí, yo considero, bueno, Miguel, a lo mejor Miguel iba a tocar... No, bueno. sobre este tema, nada, tío. Dime. No, básicamente, bueno, es cierto que puede haber un auge del deporte no federado, que puede haber muchas cosas negativas que haya vivido o que vayamos a vivir las federaciones, pero bueno, vamos a tener dinero. Parece ser que, como apuntaba con el Real Decreto Legislativo pues va a haber un reparto mayor y un traslado de este dinero que estaba en el sector privado al sector público y por tanto, bueno, pues habrá otra fuente de financiación que, insisto, que para mí no es el camino y que hay que aprovechar para regresar todo esto, ¿no? Yo creo que, bueno, que las órdenes ministeriales han intentado en algunas ocasiones favorecer el deporte federado, dar cierta prioridad al deportista federado, pero no lo han conseguido. La verdad es que han sido un despropósito toda esta batería de órdenes que hemos estado luchando los que nos dedicamos a asesorar a club o a federación. Ha sido muy, muy complicado de interpretar todas y, bueno, José lo puede decir y Crisanto, que creo que también está por aquí, que bueno, ha sido muy complicado de interpretar. Se intentaba muchas veces facilitar el deporte para los federados, pero muchas veces no ha sido así. Yo considero que una institución, una entidad, es tanto más querida por una sociedad cuanto más servicios da esa sociedad. Y en este sentido, pues, penosamente, el planteamiento de las federaciones se queda un poco limitado, quizá un poco por falta de perspectiva o por falta de voluntad. Yo os cuento en mi experiencia alguna de ellas. Con respecto al ciclismo, por ejemplo, yo estaba empeñado en mantener relaciones formales, institucionales, con la Fiscalía de Seguridad Vial, estaba empeñado en mantener relaciones con las escuelas de conducción de aquí de Jerez y de la provincia, y estaba empeñado en hacer de la actividad ciclista no estrictamente de competición, sino la de
uso normal, la de uso de divertimento y ocio, pues hacer una vinculación directa con la federación y marcar pautas pues, de seguridad vial, marcar pautas de conducta en la carretera, de seguridad personal, etc. Bueno, pues esto penosamente nunca se conoció. No sé si es porque asustó a la directiva en aquel entonces o porque no había un planteamiento de implicarse en otras actividades o facetas de la actividad que implicaban la no estrictamente relacionada con la competición. Pero es verdad que las federaciones están un poco desconectadas de la realidad y también es verdad que están también muy dependientes de algunas de ellas. Y os pongo otro ejemplo. Nosotros, la Federación de Deportes con Discapacidad Física, a nivel nacional, seguramente perderemos una serie de recursos económicos de una determinada línea de incorporación de deportistas con discapacidad que vienen a consecuencia de los traumas de hospital, un programa especial que hay establecido con Sport Hospital, y bueno, pues seguramente se perderá por falta de patrocinio, porque esa responsabilidad social corporativa de la que hablaba antes José Luis, pues se va a ver mermada porque las empresas, pues a consecuencia de la crisis, van a tener que retomar y retocar sus planes de promoción y seguramente ante la tesis de tener que recuperar recursos para su propia existencia o autosubsistencia, pues quizás tengan que sacrificar todo lo que son planificaciones y programas de promoción y demás. Pero, salvo estos casos puntuales, lo cierto y verdad es que las federaciones tampoco se han preocupado especialmente de hacer un tejido colaborativo social importante. Y os doy una referencia. Yo pregunto, siempre que voy por ahí, digo, ¿tú sabes dónde está la sede central de la Federación de Automovilismo? No. ¿Y tú sabes dónde está la de ciclismo? No. ¿Y sabes dónde está la de hípica o la de otra que no me acuerdo cuál es? No. Por hasta resulta que están en la misma capital. Es decir, las propias instituciones locales no promocionan o no, digamos, invitan a esas federaciones hagan realmente un trabajo, digamos, más extensivo que el estrictamente deportivo. Y es un pecado de ambas partes. Unos no se ofrecen y los otros no se exigen, no lo exigen. Bien, es verdad que la no exigencia podría estar justificada porque una federación es una entidad privada, no lo olvidemos nunca, ¿vale? Ahora, eso sí, con el prurito de tener 4 funciones públicas delegadas, que son las que le da cierto brillo de función pública. Pero salvo ese detalle, no olvidemos que son entidades privadas. Y si son entidades privadas, ceñida estrictamente al deporte, es su responsabilidad no ampliar esa red de actividades o de implantación social para justamente no limitarse en sus propios recursos. Luis. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas los participantes. En el chat Carmen nos comenta que con la crisis el deporte se pueda practicar individualmente, pero como se ha dicho, la propia esencia del deporte federado es la competición, que implica que la práctica en equipo o entre más personas actualmente esté restringida y, por tanto, eso también es un límite al deporte federado hasta que no haya libertad de circulación o se pueda practicar deporte de equipo. Es decir, bueno, también es otro apunte que nos hace Carmen desde el chat. Si alguien quiere, para ir finalizando, porque queríamos dar estas charlas, estas pinceladas de derecho deportivo los viernes durante este espacio de aproximadamente 1 hora, estamos ya prácticamente con el tiempo concluido. Si alguien quiere plantear algún tipo de cuestión o de pregunta, y de todas formas anunciaros que la asociación pues quiere darle continuidad a esta actividad, hacerla semanal y bueno, y plantear cada semana pues una temática en la cual podamos afrontar con personas expertas y por la cual todos nos instruyamos y todos aprendamos de todos, que es lo que se trata siempre, considerando esto como esa reunión de amigos que siempre tenemos cuando tenemos, ante la ausencia de nuestros congresos y de nuestras jornadas, pues que casi se aprende más entre pasillos, pues prácticamente queríamos darle ese carácter de entre pasillo y aprender todos de todos. Si tenéis alguna pregunta por parte de los participantes, y si no, pues cumplido ya la hora que tenemos prevista, pues agradecer a Parece que hay una pregunta, ¿sí? Que es ¿cómo podemos mejorar la técnica legislativa? Sí, vale, la técnica federativa, ¿Me escucháis? Sí, José David, sí.
¿Cómo podemos mejorar la técnica federativa? Ideas. José Eso Luis. José Luis, que lo ha planteado. José Luis. Exacto, exacto. Bien, entro al trapo. Bueno, yo creo que en muchísimas universidades, facultades de Derecho, ya existen asignaturas de técnica legislativa. Entonces, a la hora de valorar y de seleccionar el personal jurídico que va a tener que trabajar para la federación, pues pedir una determinada especialización en temas de técnica legislativa. Y también yo incluiría algo que ya se está produciendo en muchos ámbitos administrativos y de empresas, análisis de impacto. ¿Cuál es la eficiencia que están teniendo nuestras normas? ¿Las controlamos? ¿Hacemos algún tipo de chequeo acerca de la eficacia o si hemos conseguido los objetivos que nos habíamos configurado a la hora de elegirlas? O tener en cuenta algo que también se está implantando en muchas áreas administrativas de otros países, no de España todavía, que son los famosos nudges, técnicas de fomento, de incentivación de comportamientos que pueden tener tanto o más éxito que las normas imperativas. Yo en mi artículo sobre deporte femenino en el libro señalo esto. Se han hecho muchas aportaciones muy positivas, sobre todo en el anteproyecto, pero creo que son condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr los objetivos que se persiguen, porque muchas veces se trata más de cambiar actitudes y comportamientos a través de técnicas algo más sutiles que no a través de eventuales sanciones, que muchas de ellas, por cierto, nunca llegan a imponerse. A ver, es también un claro signo de... Bueno, la verdad es que mi experiencia en este tipo de... en el libro así lo apunto. Creo que muchos reglamentos y códigos de federaciones que conozco al final acaban siendo parches, ¿no? Parcheadas, que no tienen una técnica, una sistemática general, ¿no? Se va haciendo, se hace, imaginaros, hace 20 años un código y se van metiendo artículos parcheados y no se rehace o se repiensa todo un poco, y lo que hace es que haya muchas contradicciones entre artículos y que no tengan al final la técnica legislativa que se busca, y haya muchísimas lagunas y contradicciones, ¿no? Luego lo que se viene haciendo es mucho a través de circulares. Se emiten muchísimas circulares sobre la marcha que no están suficientemente pensadas o no enlazan bien con los reglamentos y códigos que existen, y yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Por rehacer todos los reglamentos teniendo en cuenta las nuevas leyes del deporte de las comunidades aprobadas y, en fin, una serie de leyes teniendo en cuenta todo lo que rodea al deporte, y no ir parcheando, metiendo artículos uno tras otro sin ningún tipo de sentido, ¿no? Eso sería una pequeña aportación para mejorar esta técnica legislativa que preguntaba el compañero, ¿no? Sí, al hilo de Miguel, yo también, es decir, conozco perfectamente los reglamentos federativos, y aquí históricamente partíamos de la base de que, sobre todo en las territoriales, los reglamentos de competición, los reglamentos disciplinarios venían siendo una copia prácticamente de lo que tenían las federaciones españolas, y las federaciones españolas, bueno, pues son reglamentos que prácticamente tienen 20 años. Que se sacaron a tenor de la ley del deporte y prácticamente entonces se han ido, como bien dice Miguel, parcheando de distintas comisiones delegadas, distintas asambleas, se iban modificando. Yo creo que en lo que parte es un ejercicio de coger desde la federación, de tener o bajarse la realidad de lo que es el deporte a día de hoy, el deporte federado, ya sea a nivel estatal o a nivel territorial, y plantear los reglamentos y tal y como ahora mismo se está lo que ocurre en el deporte. Es decir, no tiene sentido algunos tipos sancionadores que prácticamente no se dan, o algún tipo de artículos reglamentarios donde tampoco se está dando ni se producen esas situaciones, pero que ahí están anquilosadas, y evidentemente parte por hacer cada federación un ejercicio de ver en qué realidad está su deporte y adecuar los reglamentos a lo que ahora mismo, o cuál es la realidad de su actividad deportiva. Y muy bien, como apunta José Luis, dejarnos a lo mejor de ese tipo de sanciones históricas, que muchas veces sanciones económicas que ni se cobran ni se cumplen, y hacer otro tipo de sanciones, bueno, digamos,
que premien unas determinadas actividades, o incluso yo me acuerdo hace unos años que introdujimos la posibilidad de digamos, computar o conmutar sanciones de suspensión de partido en aquellas infracciones leves porque se habían producido por menosprecio a los miembros del equipo arbitral, pues el jugador al que había sido sancionado podía conmutar esos partidos sancionados por pitando o arbitrando, realizando labor arbitral en categoría base. Aquello, bueno, pues en principio tuvo un auge, luego ya fue bajando, pero la verdad es que ahí, bueno, pues el propio jugador se ponía en la piel del árbitro al cual había menospreciado en su encuentro y pitando de categoría base sabía qué sentía un árbitro a la hora de pitar. Entonces yo creo que por ahí van un poco las medidas. Yo quería añadir una cosa, y es que no solo cambiar las sanciones, sino también disminuir el papel de las sanciones y introducir nuevas medidas. Yo siempre pongo un ejemplo para que veáis por dónde voy cuando sugiero esto. En Holanda, en Ámsterdam, el aeropuerto se gastaba una enorme cantidad de dinero en la limpieza de los urinarios públicos, pero solo de los hombres, no de las mujeres. Y ello por nuestra conocida falta de puntería. Entonces el gerente estuvo pensando, bueno, ¿y cómo podemos hacer para reducir el gasto que nos genera esta mala puntería de los hombres? Entonces, bueno, la medida más obvia fue poner guardias de seguridad que multaran a los hombres que ensuciaran. Obviamente era una medida completamente sin sentido y que no podía, como hemos visto aplicado al mundo de las federaciones, no se podían ejecutar sanciones. ¿Buscaron otro tipo de soluciones parecidas? Todas ineficaces, hasta que se le ocurrió lo siguiente: poner un adhesivo en forma de mosca en medio del urinario masculino. Y solo con eso redujeron un 80% el gasto de limpieza. Bueno, este es el paradigma de los famosos empujoncitos, de los nudges. La administración de Obama ya incorporó una unidad que está pensando en implementar nudges, igual que también en Inglaterra. Yo creo que aquí en España deberíamos ir por la misma línea de pensar no tanto en el paradigma de las sanciones, sino en otros mecanismos porque el derecho al final es psicología. Las normas que lo que buscan impactar en el cerebro humano para que cambiemos nuestras conductas. Y la forma tradicional del derecho es a través de las sanciones, pero no es ni la única ni la mejor. Bien, gracias, José Luis. Bueno, pues ya ha pasado de hora. Me permito sí, una reunión. He hecho en falta, en esa dinámica que sí considero conveniente y oportuna apuntada por José Luis, una mejor técnica legislativa, he hecho en falta una figura fundamental y yo creo que determinante en todo este tipo de planteamiento. Y es que las referencias institucionales de los deportistas y de los aficionados no están. No hay interlocutores sociales válidos que puedan reconducir, conducir e informar, incluso presionar determinadas posturas o determinadas ideas o planteamientos o peticiones o ruegos o sugerencias o investigaciones de ese tipo de colectivos. Tenemos que dejar un poco de mano el control absolutista que tiene la administración del control que mantiene ahora mismo el deporte federado y profesional y darle cancha a instituciones formales y organizadas de aficionados y deportistas. Bien, gracias, Javier. Pues bueno, ya finalizando, agradecer a Miguel, a Javier y, como no, a José Luis por su presencia y por su disponibilidad para estar con nosotros esta mañana. Y a todos los asistentes, muchas gracias por vuestro interés. Emplazaros a la próxima píldora de Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, que ya se anunciará debidamente por nuestra alerta, tanto la temática y, hombre, pretendemos que sea los viernes, ya dependiendo un poco de la disponibilidad de los participantes, sea por la mañana o por la tarde, pero bueno, se avisará con antelación. Y continuaros a que nos sigáis y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Venga, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.